Saludos, queridos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico, esperando que todos ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, deseándoles muchos éxitos. En nuestro programa Acontecer Económico del día de hoy, vamos a contar con la presencia del profesor José Gómez Cerda, quien nos va a tratar un tema muy importante para todos ustedes. Se refiere al presupuesto familiar. Vamos a una pausa y luego regresamos cuestionando a un especialista en sindicalismo, el profesor José Gómez Cerda. Queridos televidentes, tal como le habíamos prometido, tenemos con ustedes al profesor José Gómez Cerda. Profesor, el tema de hoy, presupuesto familiar, ¿en qué se emplea el dinero que recibimos? Oriente a nuestros queridos televidentes. Normalmente en economía casi todos estamos enterados o informados de cómo está la economía a nivel internacional o a nivel nacional. Es indudable que todos tenemos las informaciones de la crisis actual que hay en los Estados Unidos. Inclusive la mayoría de las personas sabe cómo se han hecho los reajustes y qué aporte, qué cantidad de dinero ha aportado el gobierno de Estados Unidos para subsanar esta situación. Asimismo, en el plano nacional tenemos muchas informaciones sobre cómo se manejan las finanzas públicas. Sin embargo, hay un factor que es uno de los más importantes, que es la microeconomía y la más pequeña de las economías, que es la economía familiar. O sea, cómo nosotros administramos nuestros ingresos y nuestros gastos. Y para eso, una de las cosas más importantes es que todos nosotros aprendamos a tener un presupuesto familiar. Ese presupuesto familiar debe incluir a toda la familia. Quiere decir, hay personas que tienen un hijo, otros tienen dos, hay otros que tienen más. Normalmente hay una pareja y en algunos casos hay dependientes. O sea, hay personas que dentro de su presupuesto familiar se incluye la mamá o el papá o algún pariente de la familia. Una de las cosas importantes es saber el presupuesto para cuántas personas se va a hacer. Y en ese presupuesto deben estar todas las cosas que se incluyen, tanto de ingresos como de gastos. Y es cómo administrar, y para tener eso, cada uno de nosotros debe tener una libreta o un libro o algo donde tener anotado por escrito toda la evolución económica que hacemos, incluyendo a nuestra familia. La parte principal es que debe haber una participación de la familia. Quiere decir, el hombre y la mujer tienen que ser sinceros en saber cuáles son realmente los ingresos, porque en nuestra sociedad a veces tenemos personas que no le dicen a su pareja cuántos son los ingresos que tiene ni cómo gasta el dinero. Si no hay esa sinceridad, no se puede hacer un presupuesto familiar, y el presupuesto familiar parte de la realidad de cuántos son los ingresos que tiene la familia y cómo se gasta ese dinero. Es recomendable, profesor José Gómez Cerda, darle estas informaciones a su pareja. No crea eso circunstancia de crisis, de enfrentamiento, cuando una pareja se da cuenta que el otro está gastando el dinero y ahí empiezan a descubrirse infidelidades y malos manejos. Bueno, lo que queremos orientar es cómo hacer bien un presupuesto familiar. Si una pareja no es sincera, no le explica a su otra parte cuántos son los ingresos y cuánto gastan, no puede haber un presupuesto familiar. Entonces cada uno llevamos un presupuesto individual.
Quiere decir, para que sea familiar, inclusive los niños deben saber cuánto gana o cuánto le entra a la familia. Entonces, este sistema de tener un presupuesto familiar parte de la sinceridad y de la honradez que tengan las parejas, porque si no, no se puede elaborar el presupuesto familiar. Es verdad lo que tú dices, la mayoría de nosotros a veces oculta, o sea en ingresos o sean gastos. Para poder hacer gasto extra de la familia, entonces hay que ocultar cuántos son los ingresos. Pero si una familia, por ejemplo, dice, bueno, el papá gana 10,000 pesos y la mamá gana 7,000 pesos, para poner un ejemplo, entonces tienen que eso anotarlo, decir, bueno, tenemos ingreso 17,000 pesos. Ahora, ¿hay algún otro ingreso más? Quiere decir, hay personas que tienen otros bienes que reciben ingresos, hay personas que reciben remesas del exterior o alguna ayuda o hacen algún trabajo extra. Todos los ingresos tienen que estar contabilizados, pero anotado en una libreta o un libro, no es decir, yo recibí tanto y lo tengo y lo voy a administrar. O sea, el presupuesto familiar parte de esa sinceridad y de esa transparencia, como decimos ahora en economía, para que pueda existir un presupuesto familiar. Victoria Morain, una especialista en presupuesto familiar, señala que no es lo que gana lo que te hace rico, sino lo que ahorra. ¿Qué opinión le merece a usted ese planteamiento de Victoria Morain? Bueno, dentro del presupuesto familiar hay una parte para ver, después que se pase el balance, entonces se tiene que incluir qué es lo que se va a ahorrar mensualmente, y voy a explicar por qué. Nosotros tenemos a nivel familiar gastos que son gastos fijos. Gasto fijo quiere decir, hay cosas que tenemos que gastar todos los meses o todos los días. Esos son los gastos, podemos decir, vitales. Quiere decir, para que una familia se desarrolle, hay una serie de gastos que es lo que llamamos el costo de la vida. Eso incluye alimentos. Entonces, en un presupuesto familiar hay que saber qué tipos de alimentos se compran y cuál es el precio de los alimentos que se consumen, sea para cocinarlo, como decimos, en la casa, o sea lo que nosotros gastamos en restaurantes, en comida, picadera y todo lo que tiene que ver con alimentos, incluyendo lo de los niños, los de los hijos. Después tenemos el caso de la vivienda. Quiere decir, nosotros, a diferencia de los animales que viven en cuevas o que viven en nidos o que viven alojados en otras cosas, nos cuesta el vivir, el tener un techo, y sea una casa propia que hay que hacerle arreglos o reparaciones, o sea una casa alquilada que tenemos que pagar una mensualidad, eso hay que incluirlo en el presupuesto familiar. El tema de la salud, sea a través de la seguridad social, sea a través de la salud privada, lo que nosotros gastamos en esas obligaciones y lo que nosotros gastamos en medicina y en atenciones médicas, hay que anotarlo en el renglón de salud. La educación, quiere decir, si se pagan cuotas a los niños, si se compran uniformes, si se compran libros, todo lo que tiene que ver, y si el padre o la madre estudian o complementan o compran libros, todo lo que tiene que ver con educación va en un capítulo. Después el capítulo de transporte, quiere decir, si tenemos un vehículo, cómo se mantiene ese vehículo, cómo se pagan los pagarés, y si no tenemos vehículo, qué gastamos nosotros en el transporte público, tanto para ir al trabajo como los hijos ir a la escuela. Y después tenemos los vestidos, quiere decir, cuánto se gasta mensualmente en zapatos, en ropa, tanto para la pareja como para los hijos. Y también, como tú dices en tu anuncio, hay diversiones, y lo que nosotros gastamos en diversiones, sea para ir al cine, para ir a una fiesta o para hacer cualquier otra diversión, eso va. Pero también hay otros tipos de gastos que son gastos fijos, que no es que nosotros seleccionamos, sino que tenemos que pagar puntualmente, como es el caso del agua, de la luz, del teléfono, de la basura, y si tenemos cable. Quiere decir, esos son servicios públicos que hay que pagarlo puntualmente y que nos mandan una factura. Y también nosotros tenemos que ver si ayudamos a otras personas. Hay personas que trabajan y tienen que ayudar a sus padres o a su madre o a algún otro familiar. Eso es lo que tiene que ver con los gastos del costo de la vida. Ahora, lo que tú preguntas para el ahorro, hay otros bienes que son bienes duraderos,
que no son este tipo de gastos de costo de la vida, es cuando nosotros invertimos en comprar, amueblar la casa, comprar una nevera, comprar una televisión, cualquier equipo que sea duradero, en la cual no nos alcanza mensualmente para comprar una cosa de eso, sino tenemos que tener un ahorro para invertirlo en bienes duraderos. Queridos televidentes, estamos llevando para todos ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, que está hablando de algo muy importante y que muchos de nosotros no llevamos el presupuesto familiar y en determinadas ocasiones estamos en déficit y nos estamos volviendo locos porque hemos gastado más que lo que hemos producido. Vamos a una pausa y luego seguiremos tratando con don José Gómez Cerda este importante tema del hogar. Constantemente hago énfasis en lo que usted hablaba, en la necesidad de producir más para gastar más, tratando de concientizar a nuestro pueblo para que no haga gasto que no puede cubrir, para que no tome dinero prestado sin tener la posibilidad de pagarlo. Usted que ha estado tratando este tema tan importante para cada uno de nosotros, ¿qué recomendaciones usted le hace a la persona para que no caigan en un déficit presupuestario individual? Bueno, cuando se implanta el sistema de presupuesto familiar, la familia, quiere decir, si son niños muy pequeños no participan, pero ya si son niños que tienen uso de razón, y si son adultos, pues mucho mejor, se hace el presupuesto mensual. Entonces, en el presupuesto mensual se dice, este mes nosotros vamos a tener de ingreso tanto. Pusimos anteriormente el ejemplo, el padre gana 10,000, la madre 7,000, son 17,000 pesos. Ahora, esos 17,000 pesos, ¿en qué lo vamos a gastar? Hay gastos que son fijos, que hay que pagarlo. Normalmente hay otros gastos que pueden fluctuar. Y ahí viene entonces un capítulo que es importante, que es lo que tú estabas mencionando anteriormente. Si nosotros no tenemos un presupuesto familiar, entonces hay desviaciones para hacer gastos en cosas que no son vitales. Por ejemplo, como es el caso de fumar, el caso de beber, de bebidas alcohólicas, el caso de jugar o apostar, y en muchos casos en nuestra sociedad de gastos en prostitución o fuera de la familia. Para eso hay que hacer un balance de cuáles son las cosas vitales para la familia. Vitales quiere decir que nos cuesta la vida, que nuestra vida depende de eso, y cuáles son las cosas superfluas o de lujo que nosotros podamos llamar. Entonces, de la misma forma que se reúnen los que participan en la elaboración del presupuesto familiar, a fin de mes o cuando ellos consideren en una fecha oportuna, se tiene que reunir la familia, entonces tiene que hacer un balance. Quiere decir, nosotros nos proponemos mensualmente, digamos una familia de este ingreso, ahorrar 1,000 pesos. Entonces sabemos que si tenemos 17,000 de ingresos, tenemos que solamente gastar 16,000, porque vamos a tener 1,000 pesos. ¿Y para qué van a hacer esos 1,000 pesos? Para cuando se presente una enfermedad, para cuando se presente una calamidad, cuando quieran comprar bienes duraderos, o si pasa cualquier calamidad, y en este caso en presupuesto familiar, que es una calamidad, si despiden o cancelan o pierde su empleo uno de los dos que están recibiendo los ingresos, porque eso inmediatamente merma. O si hay que hacer más esfuerzo de tener más ingresos, quiere decir hacer otros trabajos extra a los ingresos que están haciendo, porque ese presupuesto no cuadra, hay un déficit, entonces la familia tiene que decir, bueno, tenemos que inventar un negocio, tenemos que inventar hacer otro tipo de trabajo, o cambiar de trabajo para mejorar. ¿Qué es lo importante? Que la familia participe en la elaboración, en la revisión, y después al final ver lo que nosotros llamamos si hubo déficit o si hubo superávit, que es lo que se hace en un presupuesto. Si hay superávit, o sea, quiere decir gastamos menos que lo que recibimos, entonces viene una de las cosas que tú mencionaste anteriormente, que nosotros tenemos que aprender a practicar, que es el ahorro. Quiere decir, el presupuesto familiar, ¿para qué es? Para ver si nosotros invertimos bien el dinero que recibimos en cosas vitales que sean de utilidad para la familia.
Quiere decir, no solamente para el que recibe el dinero, el que tiene el ingreso, sino para distribuir.